Hola gente de internet, nos vemos desde más allá de Orión. Quería hablarles sobre los tipos de anfitriones en Westworld, que posiblemente sea una serie demasiado buena para la televisión. ¿Qué son los anfitriones? Los anfitriones son androides que tienen dos versiones básicamente. Una muy similar a un Terminator, con un esqueleto metálico y polímeros por encima para parecer humano, y la otra hecha con una impresora de resina 3D que es casi idéntico a un ser humano. O sea, tiene músculos, retina, dientes, lengua, todo. Lo único que diferencia un anfitrión con resina, hecho de resina o de polímeros, de un ser humano normal, es que dentro del cráneo tiene una unidad de procesamiento que es igual en cualquier modelo, que es como la identidad, donde se guarda la programación del anfitrión. Esa resina, ese módulo, tiene una especie de pelota de ping-pong bastante resistente que contiene justamente toda la programación básica y el procesador del anfitrión. Existen alrededor de 6 modelos, o podemos ver 6 modelos hasta la cuarta temporada de Anfitriones. El primer modelo es el modelo de servicios. El modelo básico, muy súper básico, digamos, sería el modelo en blanco, que es el que ven ahí en la imagen, totalmente en blanco, que es como sin personalizar. Se usa para tareas básicas como cargar cuerpos, despejar áreas, limpiar, hacer tareas de laboratorio. Se supone que no tiene personalidad, es totalmente anónimo, no tiene rostro. Se puede usar como guardia de seguridad, pero no parece demasiado efectivo. Y a pesar de poseer un intelecto o una capacidad intelectual similar a los anteriores, que sería igual o un poco superior a la humana, no tiene ningún rasgo de personalidad, porque no fue grabado en él ninguna programación al respecto. Después tenemos el modelo de anfitrión básico, que tenemos acá Teddy, es el primero que aparece de izquierda a derecha, que es un androide que fue configurado para el parque. Él lo único que hace es seguir su personaje. Inclusive cuando empiezan a aparecer cosas incongruentes o algo así, él trata de adaptar la situación siempre para seguir el personaje. No tiene conciencia de sí mismo y aunque es capaz de adaptarse y de un crecimiento, no tiene voluntad para desobedecer órdenes directas. O sea, cualquier orden que se le dé a un anfitrión básico, desde una figura de autoridad autorizada, él la tiene que seguir. Así como tiene las 3 leyes de la robótica cuando está funcionando bien y sigue todos los mandatos. Después tenemos el anfitrión básico, es el clásico del parque, que ya creo que prácticamente no hay ninguno en la serial en esta temporada. O sea, se extinguieron todos o trascendieron y se fueron despertando. Ahí tenemos el caso ahí de Bernard. Bernard empezó a despertar, que quiere decir que empezó a ganar conciencia de su situación. Empezó a darse cuenta de que el mundo era falso, empezó a darse cuenta de que su papel en el mundo no era el que él pensaba, y, eh, y se dio cuenta también de que él era el sustituto. En este caso Bernard es un caso especial porque él era el sustituto de alguien más, de alguien que había existido realmente, un ser humano que había existido. Este tipo de modelos logran una especie de autonomía, pero siguen presos de las órdenes. Tienen que tener una figura de autoridad, que puede ser otro anfitrión perfectamente, que les diga básicamente qué hacer o qué seguir. Después tenemos el prototipo original, que es Dolores, es la protagonista de prácticamente todas las temporadas, a veces como buena, a veces como antagonista, o sea, como mala, porque no siempre tienen los mejores deseos para todos. Dolores es el prototipo original, es el androide en que más se ha trabajado, es el mayor fracaso y éxito de Westworld,
porque sus creadores querían que ella fuera totalmente despierta cuando la programaron, pero no lo lograron. Ella iguala o supera en capacidad intelectual a un ser humano, pero no es capaz de tener voluntad propia. O sea, no es capaz de decidir por sí sola qué hacer y tener la fuerza como para hacerlo a pesar de su programación. Eso es lo que separa a Dolores de todos los demás anfitriones. Es la primera que logra desarrollar una voluntad. Esta voluntad la hace igual o más que humana. Lamentablemente, para la cuarta temporada, Dolores está muy corrompida por todo lo que sufrió y es una antagonista, pero es un gran personaje. Después tenemos a Mabel o Mabé, que es la que tenemos casi al final, que es una anomalía. Una anomalía porque supuestamente tendría que ser un modelo muy parecido a Dolores, pero por alguna razón ella alcanzó conciencia también propia, tiene voluntad propia y no solo puede desobedecer órdenes, sino puede hacer que otras máquinas desobedezcan órdenes. En ese aspecto se parece muchísimo a Neo de Matrix. Es una anomalía que no se sabe si no estuvo un poco planeada por el gran arquitecto de todo este sistema, pero que se produjo al azar, por la teoría del caos probablemente. Y que le dio poderes que sobre todo puede hackear y controlar cualquier tipo de tecnología, inclusive a otros anfitriones que no estén protegidos. Las primeras temporadas, cuando ella empieza a descubrir los poderes, hacíamos el chiste con otra gente que decíamos que Mabel es un, es un anfitrión que tiene wifi, mientras que los demás no. Pero no, es más allá que eso. Ella es otra cosa. O sea, es otra cosa que no es exactamente un anfitrión despierto. O sea, es un anfitrión despierto, pero probablemente es más que un anfitrión despierto. Capaz que es como el siguiente paso. Y es probablemente la que tiene motivaciones más humanas. Ella quiere que la dejen en paz, quiere vivir su vida. En un momento dado quería volver con su hija, hasta que se dio cuenta que la había perdido totalmente, si es que alguna vez la tuvo, porque su hija era otro anfitrión, pero más pequeño. Y ella básicamente tiene motivaciones muy básicas y para nada, ¿cómo se puede decir? Para nada sofisticadas, ni quiere como quedarse aparte. Es como probablemente la más madura de todos los personajes. Y por último tenemos al hombre de negro. El hombre de negro es, hay varios hombres de negro, ahí está el tema. El hombre de negro original era un humano normal, o sea que no entraría a esta lista. Pero después pasamos a tener un sustituto. Un sustituto, un impostor, como decía yo, para hacerme acordar más al juego. Un impostor es un anfitrión que no solo se le copió la apariencia, sino que se le copiaron las matrices cerebrales y todos los datos de una cierta persona real. Eso mismo hicieron con Bernard en menor escala, creo, porque no tenían escaneos del Bernard original. Pero el hombre de negro que aparece en la cuarta temporada es un sustituto total, una copia del Bernard humano, del hombre de negro humano. Este hombre de negro, esta clase de anfitrión, sustituto o impostor, no se cree que es la persona generalmente. Bueno, depende si está despierto o no. Pero él simplemente sabe que está desempeñando un papel. O sea, no siente lo mismo que sentiría la persona original. Él sabe que es un androide, sabe que es un anfitrión y generalmente tiene siempre algún tipo de premisa de seguir órdenes hacia su creador, ¿no? Que en este caso, en la creador, la mayoría de los sustitutos avanzados termina siendo una versión de Dolores, de la propia Dolores. No sé si quedó un poco confuso eso, igual después lo hablamos en otro video. Digamos que hay un tipo de sustituto tonto, que es el sustituto que simplemente sigue un guión, y hay un sustituto despierto,
que también está siguiendo un guión, pero el sustituto despierto termina siendo influenciado por las matrices cerebrales de donde fue copiado y termina siendo casi como una versión real del personaje. Mismo Dolores, cuando se cargó en otro sustituto, se tomó el papel de sustituto, se modificó y fue lo que terminó haciendo su transformación en antagonista de esta cuarta temporada, ya que no es exactamente la Dolores original, sino que es una Dolores con los datos de otra persona y con miles de traumas de Dolores, que la terminaron convirtiendo en una especie de monstruo de la rebelión de las máquinas. Pero nos falta un último anfitrión, que es el anfitrión que yo llamo el anfitrión o sustituto humano. Digo humano porque aunque no tiene ninguna pieza biológica, el cerebro, la programación analógica del cerebro emula a la humana. No son fáciles de obtener, es casi tan difícil como hacer que despierte un anfitrión de cero. A Dolores le llevó décadas despertar. En este caso lo que se hace es, se toman los escaneos de un humano y se trata de migrar la información de analógica, que es en el caso de un humano, migrarla para que funcione en el cuerpo y en el procesador de un anfitrión. El problema es que al hacerse la conversión se producen errores o alteraciones. Esto hace y se produce también el tema de que parece que la psiquis humana no le gusta mucho eso de convertirse en robot, un poco una onda media tipo Robocop 2. Entonces, o un poco también alguna otra película de sustitutos o de réplicas. Entonces se terminan suicidando, se terminan enloqueciendo, necesitan como muchos pequeños ajustes hasta que después de muchísimas pruebas, que lleva también muchos años, se logra un humano anfitrión. ¿Qué es un anfitrión humano anfitrión? Es un ser que tiene el cuerpo y el procesador de un androide de estos, o sea, de un anfitrión, pero que se comporta exactamente igual, piensa, siente, ama, odia que su original humano. Y es interesante porque se pueden hacer todas las copias que quieras, ¿no? O sea, vos podés pasar de una persona original a 20 anfitriones que piensan, sienten, aman y tienen la misma voluntad que el original. Lo único que los diferencia del original es justamente que están hechos del material del que están hechos, ¿no? Que están hechos de resina, con una impresora de resina, y no fueron células cultivadas, o sea, no son celulares, sino que son impresos. Pero hay un hombre de negro que Dolores tiene preso, porque sabe que el hombre de negro es el más peligroso de todos los humanos. Es maquiavélico y es el que los conoce más, es el que interactuó más con ellos. Fue el primer amor de Dolores también. Es una historia complicada, si es que las hay. Pero cuando Facebook dice es complicado, bueno, esto es mucho más complicado. Y ese es el peor de todos. Hay hombres de negro que son sustitutos de este humano, pero no le llegan ni a los talones. Bueno, espero que con eso haya quedado más claro los tipos de anfitriones. Recapitulemos, si quieren ver la imagen de izquierda a derecha. Tenemos el anfitrión básico, que no tiene voluntad, pero que tiene la capacidad de con el tiempo irse despertando. Tenemos el anónimo o el modelo de servicio, que no tiene ni personalidad ni nada, solo sigue funciones básicas, realiza tareas nomás. Tenemos el que está despertando, como Bernard, que ya tiene una noción de quién es, sabe que es un androide, sabe que es un anfitrión, pero le cuesta muchísimo conseguir su voluntad, como para dejar de seguir órdenes, como que sigue preso de su programación todavía. Después tenemos a Dolores, que es la totalmente despierta,
en la cual están duplicados todos los anfitriones de la cuarta temporada, son clones o reconfiguraciones de Dolores. Y tenemos a Mabel o Maeve, que es una anomalía. Y al Hombre de Negro, que hay dos versiones. Hay una versión sustituta y hay una versión humana. La versión humana es la más peligrosa, que esperamos que a partir del sexto capítulo de la cuarta temporada empiece a demostrar su potencial destructivo.